Tunja, de todos lados, de Runta, del campo, de todos lados venían a llevar agua de ahí de la fuente. Pero siempre tuvo Tunja problemas con el agua. 12 años después de hacer la fundación hispánica ya querían llevársela para otro lado, al Valle de Sáchica. Es como ahí lavaban los soldados, hay veces hasta las 3 de la mañana ya estaba lleno eso de los lavaderos. Y cuando alguien estaba ahí, afuerita de ahí, porque esos lavaderos eran míos. Yo, trigueña hermosa, y me fue para la quebradita, y a lavar mi pañuelón. Una leyenda indígena alrededor de la maldición de Usaúa, que es cuando son descubiertos por su mamá, Usaúa y su hermana en una relación incestuosa, son expulsados de estas tierras y cuando estaban abandonando por el occidente de la ciudad, Usaúa se voltea y maldice a esta región, a esta zona territorial, diciendo que aquí pues no crecerán las hierbas, diciendo pues que señalándole una maldición alrededor de que iba a sufrir siempre de la falta de agua. Durante toda la historia tumbaron alcaldes, gobernadores, los presidentes de Colombia, declararon a Tunja en época de desastre. El Congreso de la República tuvo que hacer consideraciones especiales para el acueducto de Tunja, pero es más, hasta los reyes de España intervinieron para solucionar nuestro problema. No, ese Tunja sin agua era un caos terrible, inclusive muchas enfermedades, como nos lo comenta el historiador Abel Martínez, por la falta de tener el agua potable. Pues enfermedades gastrointestinales sobre todo, ¿no? La diarrea, cuando hay problemas de contaminación del agua, y eso sí se presenta, pero más por las alturas. Los problemas de Tunja son más de enfermedad respiratoria. La segunda sería la enfermedad diarreica aguda por aguas y por contaminar pues aguas sin tratar o aguas mal hervidas. Era una ciudad con grandes dificultades, los problemas para el batallón, para la policía, para todos eran enormes, fue una ciudad de grandes dificultades. Una fuente supremamente importante es el río Jordán, que surca a Tunja desde el sur hasta el norte. Dice la historia que era un río hermoso y bonito, era una quebrada. Tenemos otro río supremamente importante, hoy recibe el nombre del río Soracá, que efectivamente recorre el municipio de Soracá y en el sector oriental de Tunja comienza a surcar nuestra ciudad en lo que hoy conocemos como el río La Cascada. Era otro río importante. El primer acueducto que tuvo la ciudad en el periodo de la conquista fue un acueducto humano, en el cual se obligaba a los indígenas a cargar el agua desde las zonas bajas hasta las partes más altas. El primer acueducto, perdónenme decirlo de alguna manera, se basó en la esclavitud de nuestros indígenas. Los obligaban desde la parte baja a llenar las albercas de ellos en la parte alta. O sea, se tenían que hacer unos recorridos muy largos para conseguir el agua precisamente a estas fuentes naturales. Este recorrido lo hacían personas especializadas en la movilidad de la época, que eran burros con barril, y esta agua se llevaba y se depositaba precisamente o en la pila del mono, sí,
que de ahí tomaba la gente del centro de la ciudad tomaba el agua ahí, o el agua era llevada directamente a las casas y se depositaba en sitios especiales. A pesar de las dificultades para solventar esta situación, se continuó en la búsqueda de soluciones para el problema del agua. El rey Felipe II intervino para solucionar el problema del agua en Tunja, expidiendo una cédula real en 1577 que autorizaba traer el agua del río Boyacá. Tunja tiene 5.000 habitantes, que la colonia nunca pasa de ahí por ahí. A finales del siglo XIX llega a los 10.000. Entonces mientras tengas eso, pues no tienes tanto problema de gente. Y el agua llega por acequias y llega a la Plaza de Bolívar y a los conventos, bueno, y al que paga el agua, claro, que tiene ese derecho, pero en épocas de sequía eso no funciona. Pero nunca se logró traer realmente desde el río Boyacá hasta la ciudad de Tunja agua directamente por tubería. Si eso lo hubieran hecho los españoles, nunca hubiéramos sufrido, porque esa es una gran reserva y una gran fuente de agua de la cual hoy nos abastecemos. Del siglo XIX, en el año de 1872, se recuerda el triste episodio en el cual el mono de la pila fue parcialmente destruido por unos ebrios. Esto significó un duro sacrificio para quienes con chorotes llevaban el agua a sus residencias desde la fuente pública de Plaza Mayor de Bolívar. A razón de que la fuente que quedaba en la Plaza Mayor fue destruida, el gobierno opta por darle uso a la fuente grande para abastecer a Tunja con este preciado líquido. Sí, el primer sistema de acueducto, que es la fuente grande o fuente de Aguayo, efectivamente hoy todavía funciona. Era una fuente saltarina de agua, que es lo que hoy conocemos como la fuente grande en sectores del barrio Jorge Eliezer Gaitán. Digamos, no, el agua que proveemos hoy a la ciudad no sale esa agua, digamos, esa agua por cómo está, como fue construida, el agua aflora y luego va al sistema de alcantarillado. No es usada en este momento, porque pues en este momento Tunja dispone de toda una infraestructura de acueducto de alcantarillado que le garantiza el servicio a toda la ciudad. Aunque la Fuente Grande era un sitio de abastecimiento para muchos de los pobladores, existía otro lugar al cual concurrían también muchas personas: la Fuente Chiquita. Esa fuente está ubicada cerca al batallón de la ciudad de Tunja. Hoy ya no está en funcionamiento, pero yo sí me acuerdo que allá, por ejemplo, iban las señoras que le lavaban la ropa a los soldados o a los tunjanos. Allá era donde se lavaba realmente la ropa y la gente utilizaba para trasladar el agua hasta sus casas. Y hay ordenanzas que prohíben que los indios se bañen y los negros se bañen en las fuentes, porque después la gente tiene que tomar de esa agua y no conviene a la salud pública. Y además se bañan en peloto y eso no le gusta para nada a la gente. En los lavaderos, mientras enjuagaban, restregaban y secaban, las lavanderas se ponían al tanto de sus historias más cercanas, se confiaban alguna infidencia, discutían los vaivenes de sus parroquias y ventilaban sus diferencias. Así habrían sido las jornadas en la Fuente Chiquita. Los lavaderos allí instalados hicieron de una necesaria actividad doméstica una tradición. Más que todo en la época de la campaña libertadora, para que los personal de soldados lavaran sus prendas de sus uniformes en estos lavaderos. Luego ya el ejército contrató a unas señoras. En Lajas y en pozos diferentes, dos pozos grandes, uno así como a lo largo y el otro grande, redondo. Eran dos pozos grandes. Y de ahí del largo salía para los lavaderos, por una cañería, por una cosa,
salían así. Yo me iba de aquí de Oicatá a Tunja a lavar la ropa allá. Y ya de allá esperaba hasta que acabara de lavar y me venía otra vez para Oicatá, para mi hogar, con mi ropa ya lavada. Y ya otra vez ahorrar el tiempo, citar el día para ir a lavar otra vez los 2 costales de ropa. Allá porque no había más dónde. Pues todos los días relativamente a las 5 o 6 de la mañana ya estaban acá, pero el sábado y domingo esto era impresionante. O sea, tocaba venir temprano para empezar a hacer, así como en los bancos, hacer fila y empezar a esperar los turnos de las otras personas para poder ir cogiendo el lavadero. Aquí en la parte norte había una especie de bodega, que era donde las señoras lavaban sus ropas y las guardaban para hacer la entrega los días que requería el batallón. Eso por lo general eran los días viernes o sábados. Allá se trabajaba, se disgustaba, de todo. Y historias así como bonitas más de trabajar, echarse uno de pronto un traguito para el frío. Durante muchos años para indígenas y demás habitantes de Tunja, estas fueron las principales fuentes de subsistencia. Pero en 1872, por orden presidencial, se donaron recursos para construir el primer acueducto en la ciudad. Cuando el alcalde de la ciudad era el doctor Fernando Sandoval Rodríguez, hace un estudio para solucionar en parte la deficiencia de agua que tenía la ciudad de Tunja, ya que la represa de Teatinos era pues bastante ineficaz o ineficiente para el agua. Nosotros somos de la línea, ahí de la línea, aquí en la línea. De ahí veníamos a llevar el agua, de ahí para comer, para todo llevamos el agua de ahí también, cuando no teníamos agua. Porque ya entonces hubo el acueducto y ya se llevó el agua de ahí de la fuente. Con la llegada del acueducto a algunos barrios de la capital boyacense, se permitió tener mayor acceso a este recurso, pero los habitantes de algunos sectores donde todavía no era posible el servicio de agua, siguieron yendo a la fuente chiquita, que se convirtió en el sustento para muchos habitantes del sector. Más o menos 35 años, trabajando berracamente. La fuente chiquita esa era grande porque llegábamos todo el mundo a lavar allá con costales de ropa, los señores del cuartel, de la policía, eso llegaban a lavar allá y cantidad de ropa se lavaba a diario. Se constituyó en un sitio social interesantísimo para el sur de la ciudad de Tunja. Me gustaba era sentarme a mirar, ¿sí? A mirar la gente cómo lavaba, la felicidad de que había movimiento, de que habían ropas extendidas de militares, de que el movimiento, me gustaba ese movimiento que había y uno pues feliz. Y la señora pues echándose ese chismecito y tomándose su guarapo. Durante muchos años estas fuentes hídricas sirvieron a la comunidad, hasta que en la década de los 90 dejaron de servir para el consumo y uso humano. Yo pienso que los lavaderos no se deberían cerrar, porque de esto hay muchas abuelas que todavía viven de lo de sus lavadas. Sí, entonces eso para ellos fue terrible, inclusive lo que yo le decía, o sea, es terrible en la situación que nos encontramos de pronto del racionamiento de agua. Esta fuente nunca se secaba, esto nunca estaba sin agua, a pesar de que había mucha gente y a veces venían de municipios a llevar agua de acá. El problema en el caso de la fuente chiquita es que se tuvo que clausurar porque el dejar una fuente, digamos, el dejar un afloramiento de agua de manera libre hoy por hoy genera el riesgo de que se pueda contaminar la fuente subterránea. Entonces, debidamente aprobado por la corporación y con el apoyo de la Secretaría de Cultura, lo que se procedió fue a clausurar esa fuente chiquita. Nosotros le solicitamos de que nos dejaran un punto, de agua para que pues, la gente de escasos recursos que vive en el barrio El Dorado pues, pudiera seguir haciendo uso de estos lavaderos. Lo que manifestaban de Seragua en su momento era que la ley 142 no permitía el regalo del líquido, que tocaba que colocar un medidor y que el consumo que se hiciera tocaba pagarlo. Entonces nosotros en vista de eso pues desechamos la idea de seguir
viendo funcionar estos lavaderos, porque aparte de que había camaradería, la gente se conocía y venían y compartían que un tinto, que tantas cosas buenas que se vivieron en este lavadero. Pues realmente uno siente nostalgia porque es que esto le prestó mucho servicio a la ciudadanía tunjana. Ninguna administración se ha fijado en decir, oiga, esto es patrimonio histórico de la ciudad de Tunja, porque lo que le digo, esto es más o menos, tengo entendido que data del año 1775. Esto es de mucho tiempo. Y las administraciones, ninguna, pues, independiente al señor Arturo Montejo, ninguna ha hecho por mantener como más visible, como más agradable el sitio. Es importante rescatarlo porque eso es la huella histórica de las ciudades y de los territorios y de la gente, digamos, de nuestros ancestros. Y si eso no se rescata, si no se hace evidente, pues se nos pierde esa huella histórica de lo que no es declarado. Entonces, por eso es importante trabajar en ese patrimonio que consideramos difuso, aunque la palabra puede sonar, digamos, no muy acorde, pero es importante que esas cosas queden registradas en la historia como un patrimonio que se debe reconocer, así no sea por una declaratoria nacional, local o universal. Pues yo pienso que volver a lo de antes, ¿cierto? Volver a darle... Sí, como que a darle moral a esto, como a que la gente volviera a continuar a utilizar su lavadero, que qué felicidad que viniera uno a lavar aquí, al aire, ¿sí? Que hubiera agua, que volviera esa agua a recogerse al mismo sitio. En la actualidad, Tunja cuenta con una población cercana a los 189.000 habitantes, los cuales consumen en promedio 350 litros de agua por segundo. De estos 350 litros, 250 provienen de la represa de Teatinos y otros 100 de los pozos profundos. Pero con el crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad y tendrá en los próximos años, esta cantidad de agua parece no ser suficiente. Buscar nuevas fuentes hídricas de agua, traer el agua de la represa de la Copa y buscar nuevas fuentes hídricas para nuestra ciudad. Aunque históricamente la ciudad de Tunja ha sufrido problemas por la falta de agua, la mayor solución se encuentra bajo sus suelos. Las aguas freáticas o pozos subterráneos podrían fácilmente abastecer la demanda de agua que necesita la ciudad. Además de ello, los tunjanos deben propender por el cuidado de todos los recursos y fuentes hídricas y por el buen manejo que se le dé al agua. Thank you.